Buenas, un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras de los consultorios. Vamos a continuar con el análisis de los distintos institutos que conforman el nuevo Código Procesal Civil. En esta oportunidad vamos a referirnos al tema de la pretensión procesal y otros conceptos relacionados, no sin antes recordarles que ya con anterioridad en otros videos hemos analizado el tema de la competencia objetiva y subjetiva y el tema de los sujetos procesales. En esta oportunidad vamos a analizar los siguientes temas. Primero vamos a hacer un breve análisis de la pretensión procesal, de las diferencias entre la pretensión procesal y la pretensión civil, de la distinción que debe hacerse entre el concepto de pretensión, el concepto de acción y el concepto de demanda, y vamos a tratar el tema de la acumulación de pretensiones, que no es lo mismo que la acumulación de procesos. Bien, respecto al tema de la pretensión procesal propiamente, tenemos que empezar comentando que la pretensión procesal se entiende como la declaración de voluntad por la que se solicita una actuación de un órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y distinta del autor de la declaración. Es una declaración de voluntad, en ella se expone lo que un sujeto quiere, no necesariamente lo que sabe o siente. Se trata de una declaración petitoria que puede ser fundada y sincera, pero también puede ser infundada y puede ser falsa. Es el verdadero objeto del proceso. La pretensión procesal no debe confundirse con la pretensión civil, porque la procesal reclama una cierta actuación del órgano jurisdiccional, mientras que la civil tiene por destinatario a un particular. Mediante la pretensión procesal se pueden solicitar varios tipos de actuación del órgano jurisdiccional, por lo que se habla de distintas clases de pretensiones. Así tenemos, por ejemplo, las pretensiones de tipo declarativo, las constitutivas y las de condena. Una pretensión es declarativa cuando en ella se solicita la simple declaración de una situación jurídica que ya existía con anterioridad a la decisión, buscando solo certeza. Se trata de una mera constatación. Estas pretensiones pueden ser positivas o negativas. Es positiva cuando se pide la declaración de un derecho, por ejemplo, el reconocimiento de la paternidad, y negativa cuando se declare la inexistencia de una situación jurídica, por ejemplo, la nulidad de un contrato. La pretensión de tipo constitutiva se da cuando se pide al órgano jurisdiccional la creación, modificación o extinción de una situación jurídica. Se pretende con ellas que se produzca un estado jurídico que antes no existía, por ejemplo, la resolución de un contrato. Y la pretensión es de condena cuando se pide al órgano jurisdiccional la imposición de una situación jurídica al sujeto pasivo de la pretensión. Es decir, se hace pesar sobre el sujeto pasivo una obligación y ante el incumplimiento se abre la vía de ejecución. Desde un punto de vista del fundamento de la pretensión procesal, esta puede ser personal, real o mixta. La pretensión es personal cuando el fundamento o causa de pedir descansa en la afirmación de un derecho de carácter relativo o de crédito, y es real cuando se invoca un derecho real o absoluto. La pretensión es mixta cuando participa de una doble naturaleza personal y real, por ejemplo, la que se dirige a que se declare la nulidad de un testamento, un acto de carácter personal de cuya ineficacia ha de resultar la entrega al demandante de determinados bienes, que es una pretensión real.
Desde el punto de vista del momento de su formulación, la pretensión puede ser originaria o sobrevenida. Es originaria cuando se formula en la demanda que da inicio a la actividad jurisdiccional y es sobrevenida o reconvencional cuando se formula en el curso del proceso mediante reconvención. Bien, vamos a continuar con el tema de la acumulación de pretensiones. Hablamos de pluralidad de pretensiones cuando existen dos o más pretensiones. Lo ordinario es que en un proceso exista solo una pretensión, sin embargo nada se opone a que en un proceso existan dos o más pretensiones. Atendiendo a la forma en que esa pluralidad se puede manifestar en un proceso, la doctrina distingue entre varios tipos de pluralidad de pretensiones. Se habla de pluralidad simple cuando en una demanda se formulan varias pretensiones con el fin de que al demandante se le concedan todas simultáneamente. Por ejemplo, cuando se demanda la resolución de un contrato y el pago de daños y perjuicios. Nos encontramos ante pluralidad alternativa cuando el demandante formula dos o más pretensiones con el fin de que el tribunal le conceda cualquiera de ellas. Por ejemplo, el actor pide al tribunal que el demandado le devuelva el inmueble o le pague el precio del mismo. También se refiere a la doctrina, y es muy común en la práctica, la pluralidad eventual a subsidiaria. En este supuesto, el actor pide al órgano jurisdiccional una pretensión principal, y para el caso o eventualidad que la primera sea denegada, formula una segunda pretensión. Esta forma de pretender ha llamado la atención de alguna doctrina, principalmente porque se da la idea de que el mismo pretendiente duda de la bondad de su petición principal. Bien, no es lo mismo acumulación de pretensiones y acumulación de procesos, aunque la acumulación de procesos sea un supuesto, no el único, de acumulación de pretensiones. La acumulación de pretensiones es un fenómeno procesal que surge como consecuencia de la pluralidad de pretensiones. ¿A qué vamos a llamar acumulación inicial y a qué vamos a llamar acumulación sucesiva? La acumulación es calificada como inicial cuando se produce desde el inicio de un proceso. Si la demanda es el acto de iniciación del proceso, lógico es concluir que la acumulación inicial se da en esta, aunque nada impide que se realice en otro momento procesal y dependiendo del sistema procesal imperante. El requisito para la procedencia de la acumulación inicial es que las pretensiones no se excluyan entre sí y debe entenderse que se excluyen entre sí cuando la admisión de una haría improcedente la estimación de otra. Sería el caso en que se demande la nulidad de un contrato y además su cumplimiento. La nulidad del contrato haría improcedente exigir su cumplimiento. Respecto a la acumulación sucesiva, existe la acumulación sucesiva por inserción de pretensiones que se da cuando a una pretensión hecha valer en un proceso se añade o se incorpora otra que no había sido decidida judicialmente. La inserción puede proceder del primitivo demandante o demandado o de un tercero. Es posible que en un proceso se determine la existencia de una indebida acumulación de pretensiones, lo que se da cuando no existe conexión entre ellas. Son excluyentes entre sí o el tribunal no es competente para conocerlas todas. La nueva legislación que se regula en el Código Procesal Civil tiene o parte de un presupuesto básico: la no dependencia entre la demanda y la reconversión o reconvención para garantizar el derecho a la tutela jurídica efectiva. Se dice expresamente que si se declara inadmisible la demanda, podría subsistir
o perdón, si se dice expresamente que se declara inadmisible la demanda, podría subsistir la contrademanda y viceversa. Se evitan por ese medio maquinaciones fraudulentas mediante las cuales por arrastre se logre la eliminación de todo el proceso con solo presentar una demanda o reconvención con defectos de acumulación de pretensiones.